Buen día, mi nombre es Ana Paula Lozano González. Actualmente soy estudiante de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. En este video daré lectura sobre una carta que ha escrito mi maestro de prácticas, el docente Antonio Zapata, donde le platicaré algunas experiencias que he vivido a lo largo del tercer semestre de mi formación. La carta a mi maestro de prácticas comienza así. Colotlán, Jalisco, 17 de enero del 2004. Buen día, estimado maestro Zapata. En primer lugar, me gustaría comenzar por mostrar mi agradecimiento por el apoyo incondicional brindado a lo largo de todo el semestre, donde a pesar de ser 33 bendiciones, expresando las mismas dudas en el mismo lugar y tiempo, siempre se preocupó por la formación de cada uno de nosotros, por mostrar su pasión hacia la profesión en cada paso que avanzábamos, o en cada obstáculo que se nos atravesaba en este camino llamado docencia. Le he escrito esta carta con la finalidad de contarle mi sentir en cuanto a estas nuevas experiencias que he vivido hasta este paso del camino, las dificultades y desafíos que se me han presentado en el transcurso del tercer semestre de mi formación docente y la manera en cómo los he solucionado, así como los aprendizajes y saberes que he obtenido tanto a lo largo del curso como en la práctica pedagógica. Además, le platicaré sobre algunas anécdotas significativas que me han ocurrido durante mi jornada de prácticas. He de confesarle que desde un inicio del semestre me recorrieron los nervios al saber que comenzaría con mis primeras prácticas docentes, es decir, dando clases frente al grupo, y que en bastantes ocasiones he llegado a dudar si soy la indicada para esta profesión. Pero a pesar de todo, sigo avanzando en este largo camino de la docencia, sin tener una idea de lo que está por venirse, pero sobre todo con las ganas de formarme para enfrentar cualquier desafío que se me cruce en este camino. Como usted ha de saber, antes de vivir las experiencias que le he nombrado, se elaboraron una serie de instrumentos que me permitieron llegar a la misma, como lo es un diagnóstico sociocultural, una guía de observación, entrevistas a actores de la escuela y la comunidad, y entre los más desafiantes, la construcción y aplicación de la planeación didáctica. Pues dentro de los mismos también se tuvieron grandes aprendizajes, los cuales le daré a conocer más adelante. Al comienzo del curso, recuerdo que nos enseñó dos conceptos muy importantes, los cuales son la pedagogía y la didáctica. Y a pesar de que en un principio no lograba diferenciarlos muy bien y tenía confusión, ahora comprendo que la pedagogía es una ciencia que estudia el proceso de enseñanza basada en la teoría, y la didáctica es una disciplina o grupo de técnicas que ayudan y orientan el aprendizaje mediante procedimientos y estrategias. Además, estos dos conceptos buscan atender los problemas de la enseñanza y la formación integral de los alumnos. Es importante mencionarle que dentro de las lecturas que revisamos en el curso, el autor Zambrano Leal comentaba que la pedagogía existe cuando se reflexiona sobre la educación y cuando el saber educar se convierte en un saber sobre la educación. Y he de confesarle que en este momento no le tomaba tanta significatividad a estas palabras, pero el estar parado frente a 17 mundos distintos, atrapada dentro de un aula de clases, me obligó a entender las complejidades que abarca la realidad de la pedagogía. Es decir, me llevó a reflexionar sobre mi saber sobre la educación. Porque como dijo usted en una de sus clases, cualquier persona es capaz de educar, pero no cualquiera de brindar una educación real. Para obtener una experiencia significativa es necesario previamente que se rescate información valiosa por medio de herramientas estratégicas, pues así como comencé a prepararme para la primera jornada de observación e ayudantía. Principalmente, reconocí la importancia y función de aplicar el diagnóstico del grupo, dado que este no solo nos ayuda a conocer el nivel académico en el que se encuentran los alumnos, sino también, como docentes, nos ayuda a comprender el contexto sociocultural en el cual se desarrolla el niño, para identificar aquellas fortalezas, así como obstáculos y necesidades que pueden llegar a detener el aprendizaje de los estudiantes. De igual forma, las ideas del autor Sergio Tobón me ayudaron a comprender que en el diagnóstico se determinan las características de los estudiantes conforme al entorno en el cual viven, en su desarrollo y sus procesos de aprendizaje, y que para ello es necesario basarnos en las dimensiones que propone el autor Sergio Tobón. Para elaborar el diagnóstico del grupo, primero era necesario conocer el grupo y el grado a quien estaría dirigido. Aún logro recapitular
aquella sensación llena de emoción y nerviosismo por recibir una noticia importante. En este caso, el lugar donde realizaría mis prácticas docentes, donde usted se encontraba con una tómbola en la mano y la tómbola con nuestro futuro entre sus manos. Al tomar uno de sus papelitos y saber que me había tocado sexto grado, se adentraron más en mí aquellas emociones ya contenidas. Una vez que identifiqué el grupo donde practicaríamos, comencé a realizar el diagnóstico del grupo en conjunto con una de mis compañeras, apoyándome de los instrumentos de CISAC. Esto con el fin de lograr identificar el nivel en el que se encontraban los niños en cuanto al cálculo mental, la lectura y la comprensión de textos escritos. Cuando me encontraba elaborando el diagnóstico, no tuve tantas dificultades al realizarse de manera colaborativa, pero sí se me complicó entender qué ejercicios poner o si serían aptos para el grupo que me había tocado. Después de concluir con la elaboración del diagnóstico, como ha de recordar, por equipos de escuela construimos una guía de observación, la cual nos sirvió para recolectar informaciones en relación al contexto de los alumnos. También recuerdo que elaboramos algunas entrevistas dirigidas a los agentes educativos y a las personas de la comunidad, y que al tener experiencia en semestres anteriores sobre qué aspectos rescatar, no se me obstaculizó tanto elaborarlas. Sin embargo, sí se me complicaba formular los cuestionamientos de tal manera que abordaran la información que se pretendía rescatar en cuanto al contexto. Finalmente, nos explicó con toda la paciencia del mundo, como usted solía decir, cómo elaborar el test de aprendizaje, por lo que también fue realizado. Al darnos algunos consejos para nuestras prácticas y autorizarnos los instrumentos planeados para la primera jornada, solo me quedaba esperar la llegada del primer día de prácticas, pues es aquí cuando ya comenzaba a cobrar significatividad esta aventura. Al rememorar aquel capítulo donde me subí al camión, con dirección a la escuela primaria Melchor Ocampo, ubicada en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, en la cual realizaría mis jornadas de prácticas, con aquel sentimiento de nervios combinada con emoción, o al sentir que mis latidos se aceleraban cada vez más rápidos entre cada paso que daba y más me acercaba al salón de clases de sexto grado. Cuando entré al salón de clases y presentarme con los alumnos y con la docente del grupo, sentí su gran hospitalidad, sobre todo por parte de la maestra Leti. Asimismo, no fue necesario que pasaran tantos días observando el grupo para darme cuenta que se caracterizaba por tener alumnos disciplinados y con bastantes habilidades académicas y artísticas, además de ser responsables y solidarios con sus demás compañeros. Como lo he mencionado antes, eran 17 mundos brillantes y distintos, algunos más complicados que otros, pero todos buenos niños. Me gustaría contarle que el aula donde se desarrolla la historia y la experiencia se encontraba en buenas condiciones, con espacio y bancas suficientes para todos los alumnos, contando con recursos tales como una pantalla plasma, impresora, escritorio, una buena iluminación que entraba por unos grandes ventanales e incluso un refrigerador lleno de paletas de hielo que no habían sido vendidas por el clima. Y los niños tenían una docente con una gran práctica pedagógica, tanto que me asustaba no poder entregarle una buena planeación. Al aplicar el diagnóstico de producción de textos escritos y el test de aprendizaje, me sentía insegura al hablar enfrente de todos los alumnos, por miedo a que no me hicieran caso o que no comprendieran mis indicaciones. Pero esa inseguridad desapareció cuando observé el silencio y a los alumnos trabajando. Sin embargo, al llevar a cabo el resto del diagnóstico, me resultó en primer lugar un poco frustrante por los tiempos que se tenían, y en segundo, porque los alumnos, al no comprender los ejercicios, sobre todo de cálculo mental, se tardaban bastante tiempo en contestar y era cuestión de repetirlo demasiadas veces y de empezar a sacar esa poca paciencia que me caracteriza. Otro de los retos fue que algunos alumnos con bajo desempeño no querían contestar las preguntas o se mostraban desesperados por irse con el resto de sus compañeros, y no logré darles una solución a ello, solo continuar. El aplicar las entrevistas no generó dificultades, esto por la gran disposición de las personas y sobre todo de los padres de familia, que en una ocasión recuerdo que estaban haciendo fila para que los entrevistara en uno de los jardines de la escuela. Una de las anécdotas que recuerdo claramente en esta primera jornada
fue cuando participé en un desfile como conmemoración a la lucha contra el cáncer de mama, donde los alumnos elaboraron unos hermosos carteles y de los cuales una alumna del grupo ganó el primer lugar en el concurso de carteles contra otras primarias. Lo significativo fue que cuando comencé a sentirme parte del grupo, ya que la docente me pidió que yo los acompañara durante este desfile, por lo que los alumnos se comenzaron a acercar a mí llamándome maestra, mostrándome sus carteles, contándome una que otra historia o por obsequiarme un dulce o una notita con buenos deseos. Es así como terminó esta primera aventura, llevándome entre las manos un montón de notas, entrevistas, diagnósticos, guías y listas de cotejo, preparada para lo que se venía. En el momento de regresar de la primera jornada, entró al salón de clases como es de costumbre, con su gran entusiasmo y sus buenas, explicándonos lo que era la sistematización de la experiencia y brindándonos algunas lecturas para que la pudiéramos comprender mejor, por lo que aprendí que el sistematizar la experiencia como docentes es fundamental, ya que nos permite darle significatividad a las prácticas por medio de la adquisición de aprendizajes valiosos. Asimismo, esta nos permite reflexionar y comprender nuestras experiencias para poder mejorar. De la misma manera, al hacer memoria del autor Jara, expresa que es una interpretación crítica de las experiencias a partir del ordenamiento y reconstrucción, produciendo conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan orientar hacia el futuro como perspectiva transformadora. Después de sistematizar y analizar una experiencia por medio de transcripciones de entrevistas, guías de observación y elaboración de diarios basados en el autor Portland, recuerda que nos dejó elaborar un informe, pero una de mis grandes dificultades en este momento fue: ¿en qué se diferencia un informe de una narrativa pedagógica? Complicaciones que en ese momento trataron de superarse por medio de sus explicaciones durante las clases. En este informe expresé los resultados que obtuve por medio del diagnóstico, lo cual me sirvió como punto de partida en mi planeación. En el mismo identifiqué que los alumnos, en cuanto a la lectura y producción de textos escritos, la mayor parte se encontraba en el nivel esperado. No obstante, en el cálculo mental, la mayoría necesitaba apoyo. Esto porque este campo no era trabajado en las clases, solo en algunas actividades. Además, me di cuenta que los alumnos tienen un canal de aprendizaje visual y solo 2 de ellos son auditivos. Es así como al tener la información necesaria, comencé a prepararme para la segunda jornada de prácticas y, por supuesto, la más desafiante. Pero, ¿cuáles han sido mis mayores desafíos a lo largo del semestre? Sin duda alguna, le he de confesar que comenzaron desde la elaboración de la planeación didáctica, cuando ni siquiera tenía la mínima noción de lo que era una planeación basada en proyectos comunitarios, ni mucho menos cómo elaborarla. Recuerdo que cuando comencé a construir mi proyecto titulado Un viaje por un universo de textos, el cual englobaba contenido en cuanto a las características del sistema solar y los textos discontinuos, lo primero que se me obstaculizó fue relacionar las actividades de los distintos campos formativos. En segunda parte, identificar que las actividades eran adecuadas o cumplían con el propósito de cada etapa. Y otra de las más grandes dificultades fue el pensar y crear actividades y diseñar material didáctico. Siendo sincera, cuando me encontraba planificando las actividades en mi planeación, llegué a afirmar que la profesión docente no era para mí, es decir, no me sentí capaz de poder diseñar una planeación y tampoco de aplicarla. Pero ese anhelo de ser una gran docente quizás en un futuro me motivó a dar lo mejor de mí y hacer lo posible en todo momento. Tras varios días de frustración y estrés, logré concluir con mi planeación didáctica, con el miedo a que me dijera "peluquín" al revisarla, pero gracias a su apoyo incondicional logré superar aquellos tropiezos en el camino. Los verdaderos retos en una planeación didáctica no es elaborarla, sino aplicarla como lo fue en mi caso. Pero desde antes de comenzar con mis prácticas, realicé modificaciones al enterarme de la suspensión de clases de los primeros 2 días. En un comienzo de mi jornada de prácticas, realizada el 27 de noviembre al 8 de diciembre, recuerdo que entré al salón de clases y al comentarle a los alumnos que sería su maestra durante 2 semanas se emocionaron y mostraron interés en las diversas actividades, lo cual causó una gran satisfacción en mí y motivación durante mis prácticas.
No obstante, tuve grandes dificultades, dado que en algunas ocasiones los alumnos no comprendían las actividades. Por ejemplo, en una ocasión les estaba tratando de explicar la diferencia entre el cuadro sinóptico y el mapa conceptual, y al preguntarles sobre lo mismo noté el gran silencio en el aula y sentí que mi práctica pedagógica no estaba funcionando. Y sinceramente sí me desanimé, pero nunca me rendí al seguir intentando que lo que les enseñaba les fuera significativo. Otro de los grandes retos al aplicar la planeación al contexto áulico fue lograr que los alumnos con bajo desempeño trabajaran de manera colaborativa, porque a pesar de aplicar estrategias que lo motivaran, seguía teniendo la misma postura durante toda la práctica. Además, las inasistencias por parte de los alumnos impedían que pudiera brindarles los aprendizajes deseados. De la misma manera, los tiempos fue otra de las grandes complicaciones que se me presentaron. Esta causa la suspensión de clases y de los ensayos de la coreografía. Sin embargo, ahora me gustaría contarle una anécdota un poco divertida, pero la cual me fue muy significativa. Y es que una de las cosas que no estaban previstas en mi planeación fue el diseño de una coreografía navideña, al fin de presentarla en el festival de la escuela. Pues al momento de que la docente me pidió apoyo para ello, supe que sería un desafío, porque para comenzar le confieso que no sé bailar, y sin decirle los nervios que me dan al estar frente a mucho público. Pero algo que he entendido en estos meses es que uno como docente siempre debe de aprovechar las oportunidades que se presentan para mejorar su formación. Es así como tras varias noches comencé a planificar la coreografía paso por paso, realizando modificaciones y ajustes a los tiempos e intereses de los alumnos, dándolo todo de mí durante los ensayos y motivando a los alumnos para lograr una buena presentación. Y es cuando usted se pregunta aquí, ¿pero por qué me fue significativa esta experiencia? Y es que realmente no fue por el hecho de que me caía media presentación delante de todo el público, porque eso no me impidió seguir sonriendo durante la misma y dando lo mejor de mí hasta los últimos segundos de las notas musicales, aunque por dentro me moría del miedo, sino que me enseñó que a pesar de elaborar una planeación de manera estratégica, siempre surgen imprevistos para lo que uno no está preparado, o caídas que te enseñan cómo puedes mejorar o qué estrategias utilizar para evitarlas en una próxima vez. Y sobre todo me enseñó a no detenerme a intentar cosas nuevas por miedo al fracaso, porque a fin de cuentas si se nota la dedicación en lo que haces, las pequeñas caídas no se notarán. Asimismo, conocí una parte de mí que no conocía y desarrollé nuevas habilidades en mi formación. Por último, es necesario contarle que a pesar de todo sentí una gran satisfacción cuando los niños me platicaron que habían aprendido cosas muy interesantes conmigo y al contármelas mediante un texto. Además, cuando uno de los alumnos me pidió con lágrimas en los ojos que no me fuera, diciéndome que mis clases eran divertidas y se sentía seguro. Una de mis principales fortalezas durante la práctica es que he logrado identificar por medio del análisis de los diarios elaborados luego de la jornada fue la implementación de material didáctico, lo cual es una gran fortaleza porque lograba captar el interés de los alumnos, además del control del grupo, ya que me permitía brindar una mejor práctica pedagógica mediante el control de los tiempos muertos. De la misma forma, considero que otra de mis grandes fortalezas fue la disposición que mostré durante la jornada y la capacidad de optimizar los tiempos ante los imprevistos que sucedían. Asimismo, considero que estas son fortalezas grandes que puedo ir mejorando o desarrollando en mis futuras prácticas pedagógicas y convertir aquellas debilidades que antes tuve en nuevas oportunidades de mejora. Sin duda alguna, el camino que he recorrido hasta ahora es corto, pero estoy segura que este semestre me ha resultado el más significativo porque he logrado darme cuenta de lo que realmente implica el quehacer docente. Pues antes de comenzar pensaba que el estar parado frente a un salón de clases era más fácil, y realmente es bastante complicado no solo el diseño de la planeación didáctica, sino el aplicarla frente a una realidad ante la que no estaba preparada. Pues desde un principio, al tener que estar modificando mi planeación didáctica, me ha resultado bastante abrumador. Espero que este semestre me ha resultado el más significativo hasta este paso del camino de mi formación, porque comprendí que las primeras prácticas pueden llegar a ser tan difíciles tanto psicológicamente, agregando el cansancio físico que me ocasionaron, pero siempre llegan a dejarnos anécdotas y nuevos aprendizajes que pueden ayudar a orientarnos en nuestras futuras prácticas docentes.
y siendo honesta, no me fue tan bien como esperaba, pero estoy segura que estos desafíos a los que me he enfrentado a lo largo de esta aventura me serán demasiado funcionales a lo largo de este camino, y sobre todo al estar nuevamente frente a un salón de clases. De antemano, le agradezco nuevamente por el apoyo a lo largo del curso y el tiempo que le ha tomado llegar hasta este momento del escrito. Espero que esté teniendo un lindo día. Me despido de la manera más amable. Hasta luego. Nos vemos en una próxima clase. Atentamente, su bendición de Ana Paula Lozano González. Postdata 1. Los autores que se revisaron durante el curso fueron Sergio Tobón, Jara, Portland, Skinner y Montessori. Postdata 2. Le dejo unas fotitos sobre recuerdos y anécdotas que le platiqué durante mis prácticas. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.